Aguas con la costa, porque lo que empezó como una mancha en Tabasco ya tapó de petróleo a Veracruz. Y lo peor no es el chapopote, sino el silencio oficial. Hay fauna muerta y pescadores parados en 40 puntos afectados. Parece que escondiendo el dato, pues se limpia el mar. Y chéquense esto porque en el Congreso ya soltaron la sopa. Hay 800 millones de pesos volando en irregularidades y ni un solo valiente en la cárcel. El mismo Morena admite que la justicia va a paso de tortuga. Así que la impunidad en Veracruz ya es paisaje. Y agárrate que Ricardo Agüed dice que no anda brincando y se queda en la Secretaría de Gobierno, aunque dejó la puerta abierta si el partido manda otra cosa. Ya saben cómo se las gastan con el ruido electoral porque donde manda capitán, no gobierna secretario. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Veracruz tapado de petróleo. Lo que empezó como una mancha en el mar frente a Tabasco, hoy ya camina por casi toda la costa de Veracruz. Y lo más incómodo, no es el petróleo, es el silencio. Porque mientras el chapopote aparece en playas, lagunas y hasta manglares, la información llega a cuentagotas como si el problema se pudiera administrar escondiéndolo. Y aquí la pregunta no es menor. Si ya alcanzó decenas de comunidades, ¿en qué momento se perdió el control de esto? Los reportes son claros. Más de 40 puntos afectados, fauna muerta, pescadores frenados y comunidades limpiando con sus propias manos. Y el problema no parece ser la intención de atender, sino la forma en que se está operando la respuesta. Porque mientras algunos puntos muestran avances, en otros simplemente no hay presencia institucional y eso ya no es percepción. Es contraste, porque aquí es donde empieza a incomodar la lectura política. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que hay desorden en la coordinación, que cada quien está jalando por su lado y que la comunicación no está fluyendo como debería. Y eso pesa más que el derrame mismo, porque cuando la estructura no responde, el problema se expande solo. Las cifras oficiales hablan de avances importantes en limpieza, pero en territorio la historia se cuenta diferente. Playas con residuos, zonas sin intervención y comunidades organizándose solas para contener lo que claramente las rebasa. La crítica no viene de afuera, viene de quienes están recogiendo el petróleo con cubetas mientras esperan que alguien llegue. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado. Porque no es solo un tema ambiental, es económico, social y también político. El desgaste no lo provoca el derrame, lo provoca la sensación de que la respuesta va atrás del problema, no adelante. Y Veracruz hoy no solo enfrenta una mancha en el mar, enfrenta algo más complicado. La evidencia de que cuando la operación falla, cualquier crisis se multiplica. Y eso, la gente ya lo empezó a notar. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. 800 millones sin cárcel. En Veracruz se volvió a poner sobre la mesa un tema que la gente ya repite casi por inercia. Hay observaciones millonarias, hay señalamientos de desvíos, pero nadie pisa la cárcel. Y ahora lo dice no la oposición, sino el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Esteban Bautista, quien es del partido de Morena. Siempre se declara que hay tantos millones de pesos de desvío. Le digo, hasta ahorita nadie ha ido para en la cárcel. Me dice, a ver, yo no soy policía. Yo mando los expedientes a la fiscalía. Y saqué una cita con la exfiscal, Verónica Yadans. Le digo, me trae este tema aquí porque la ciudadanía cuestiona, la gente pregunta y necesitamos darle. Dice, a ver,
aquí hay varias dependencias. Aquí es la fiscal anticorrupción quien lleva esos temas. Quizás suene un poquito lenta porque la justicia ha sido un poquito lenta, pero yo creo que en su momento la licenciada que lleva estos temas dará a conocer. El reconocimiento es incómodo porque rompe con el discurso habitual de que todo se está investigando. Si hay más de 800 millones de pesos observados y el tiempo pasa sin sanciones visibles, la pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino por qué el sistema tarda tanto en responder. Esteban Bautista no niega las observaciones ni las críticas, al contrario, admite que la justicia ha sido lenta y que esa lentitud alimenta la percepción de impunidad. Y en Veracruz, la percepción pesa casi lo mismo que los hechos. El problema no parece ser la intención de castigar, sino la operación del propio mecanismo de fiscalización. El ORFIS tiene años para integrar expedientes y la Fiscalía otros tantos para judicializar. Entonces, pues en papel es legal, pero en la práctica la gente lo siente como una pausa eterna, donde todo se enfría. La contradicción política es evidente. El mismo Congreso que aprobó la cuenta pública ahora reconoce que existen observaciones fuertes y que todavía podrían convertirse en daño patrimonial. Es decir, se avala el cierre administrativo mientras se admite que el tema sigue abierto en lo judicial. Desde dentro de Morena también se empiezan a escuchar voces que hablan de enriquecimiento de exfuncionarios y no es una acusación directa desde la oposición, es un señalamiento que nace dentro del propio movimiento. Y eso cambia el peso político de la discusión porque aquí el foco no está tanto en quién gobernó, sino en cómo funciona la maquinaria institucional. Las ganas de combatir la corrupción están en el discurso, pero la maquinaria no responde con la velocidad que la ciudadanía espera. Y cuando Esteban Bautista dice que ha perdido objetividad a la Fiscalía Anticorrupción, pues en el fondo está reconociendo que la confianza en las investigaciones no es plena. Y eso, en un estado con historial de escándalos financieros, vuelve a encender las dudas sobre si los procesos son realmente imparciales o simplemente demasiado burocráticos. Y el dato más fuerte no es el monto observado, sino la frase que resume todo. Hasta ahora, nadie ha ido a parar a la cárcel. Esa sola línea describe años de auditorías, informes y expedientes que no han terminado en sentencias visibles. Y mientras la ley permite plazos largos y las investigaciones avanzan a ritmo de oficina, la política sigue moviéndose más rápido. Y en ese desfase, que es donde crece la sospecha pública, porque la gente no ve castigos, solo las promesas de que algún día llegarán. Y en ese desfase es donde crece la sospecha pública, porque la gente no ve castigos, solo las promesas de que algún día llegarán. El Congreso dice que no le toca castigar, el ORFIS dice que integra, la Fiscalía dice que investiga, y entre una ventanilla y otra, los millones observados siguen siendo números en papeles, no responsabilidades firmes. Y en Veracruz, el problema ya no es solo la corrupción que se detecta, sino la justicia que tarda tanto en alcanzarlas. Noticias locales. Agüed frena jugada electoral. En medio del arranque silencioso de la carrera política rumbo a la siguiente elección, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Agüed, salió a poner freno a los rumores. No se va de su cargo para buscar una diputación en el 2027. Y el mensaje parece simple, pero en el fondo revela que la especulación ya se instaló dentro y fuera del propio movimiento. No ando brincando a ningún lado ni tengo interés. Y creo que hay que darle la oportunidad al partido que decida lo que a él le corresponde, no lo que queramos nosotros. Pero las notas son así porque está empezando el ambiente político. Agradecido que nos tomen ahí en los medios como una posibilidad, pero no hay ni la intención ni la voluntad de dejar un cargo tan importante como es este. La única que decide si me quedo o no es la gobernadora. Lo que dijo no fue un destape ni una negativa absoluta, fue algo más político. Que él no se mueve, pero que si el partido decide otra cosa, acatará. Y ahí es donde se abre la duda real, porque ¿quién está moviendo el tema y por qué su nombre vuelve a sonar con tanta insistencia? Agüed insistió en que su prioridad es la Secretaría de Gobierno y que la única persona que puede decidir su salida es la gobernadora.
Y esa frase no es menor. Refuerza la idea de disciplina interna, pero también deja claro que la estabilidad del gabinete no depende solo de él, sino de decisiones más arriba. Y en Veracruz, pues la Secretaría de Gobierno no es cualquier puesto. Es la oficina donde se apagan conflictos, se negocian acuerdos y se contiene la presión política. Y que desde ahora se empiece a hablar de posibles salidas, habla más del clima interno que de las aspiraciones personales. El propio historial de Ricardo Agüed alimenta la conversación, porque no es la primera vez que deja un cargo antes de terminarlo para asumir otro encargo público. Esa trayectoria hace que cada versión sobre su futuro se tome en serio, incluso cuando él la descarta. Por eso su declaración de que no anda brincando a ningún lado suena más a intento de cerrar filas que a un simple desmentido. Y la pregunta que queda en el aire es si el partido realmente está pensando en mover las piezas o si solo se trata de ruido adelantado por la cercanía del proceso electoral. Dentro de Morena en Veracruz hay varios grupos y varios perfiles buscando posicionarse. Ricardo Agüed es uno de los pocos cuadros que mantiene buena imagen pública y relaciones con distintos sectores. Y eso lo vuelve útil para muchas jugadas políticas, no solo para una candidatura. El problema, pues no parece ser la intención del funcionario, sino la dinámica interna del propio movimiento, donde las decisiones no siempre se anuncian con tiempo y donde los nombres comienzan a circular mucho antes de que exista una definición formal. Mientras tanto, desde el gobierno estatal se insiste en que el trabajo sigue y que no hay cambios en puerta. El mensaje oficial es de estabilidad, pero la conversación política en Veracruz ya entró en modo electoral, aunque todavía nadie quiera decirlo abiertamente. Así, cada declaración, cada desmentido y cada rumor empieza a leerse como parte de un tablero más grande, donde las posiciones se cuidan desde ahora, incluso cuando falta camino por recorrer. Ricardo Agüed dice que no se mueve y que será el partido quien decida. Y la pregunta es si Morena realmente quiere que se quede donde está o si, como ha pasado antes, su nombre volverá a aparecer cuando llegue el momento de repetir candidaturas en este 2027. Noticias locales. Morena y Verde en guerra. La alianza entre Morena y el Partido Verde en Veracruz volvió a tensarse. No por la oposición, sino por reclamos internos sobre cómo se eligieron las candidaturas municipales. Y que no vaya a pasar como lamentablemente pasó en Veracruz, donde hubieron algunos municipios donde candidatos de nosotros participaron en la encuesta, ganaron la encuesta y luego ya no les permitieron encabezar la alianza. Y mientras desde el Senado se acusó que Veracruz fue un mal ejemplo de la coalición, desde el propio aparato electoral de Morena salieron a decir que las reglas siempre estuvieron claras. Y el choque no es menor, porque ocurre en plena etapa donde los partidos deberían mostrarse cohesionados. Y cuando las diferencias se hacen públicas, lo que se exhibe no es solo un desacuerdo técnico, sino una disputa por el control político de las candidaturas. Gabriel Zúñiga, representante de Morena ante el órgano electoral, respondió directo a las críticas del senador Manuel Velasco. Y su argumento es sencillo. Las encuestas nunca fueron el único criterio para definir candidaturas, y eso estaba firmado desde el convenio de coalición. En otras palabras, se podía ganar una encuesta y aún así no obtener la candidatura si el municipio estaba siglado para otro partido. Y eso, según Morena, no es una irregularidad, sino el cumplimiento de las reglas pactadas entre aliados desde el inicio. Y el problema es que el Verde interpreta esas reglas de forma distinta. Desde su dirigencia nacional se insiste en que hubo perfiles que ganaron en mediciones internas y aún así fueron desplazados, lo que para ellos rompe el espíritu del acuerdo. Aquí se asoma una contradicción clásica en las coaliciones, porque en papel todo está firmado y validado, pero en la práctica cada partido espera que las encuestas se respeten cuando le favorecen. Y cuando no ocurre, el reclamo se vuelve público y la narrativa de unidad empieza a resquebrajarse. Gabriel Zúñiga también lanzó un mensaje político entre líneas. Los representantes del Verde participaron en las mesas donde se definieron las reglas y tuvieron la oportunidad de defender a sus aspirantes. Es decir, si hubo inconformidades, debieron expresarse en ese momento y no después de conocer las designaciones.
Así está el ambiente en lo que es el Verde y Morena, porque desde dentro del propio bloque oficialista se empieza a notar que la competencia no solo es contra otros partidos, sino entre los mismos aliados por espacios del poder local. Y eso, en un proceso municipal, pesa mucho más que los discursos nacionales de unidad. La discusión sobre si Veracruz fue o no un mal ejemplo de la coalición tiene un trasfondo más profundo. ¿Quién pone las condiciones en la alianza y hasta dónde los partidos menores aceptan esas condiciones cuando el partido dominante es Morena? Mientras públicamente se insiste en que todo se hizo conforme al convenio, pues las declaraciones cruzadas dejan ver que el malestar no está resuelto. Y en política, los acuerdos que se cumplen en papel, pero no en el ánimo de los aliados, suelen pasar facturas en las campañas. Por ahora, Morena sostiene que no hubo violación a las reglas y que las críticas del Verde están fuera de contexto. Pero el simple hecho de que el debate haya salido a la luz revela que la coalición no está tan tersa como se presume. Noticias locales. El negocio de las regidurías en Veracruz. En casi la mitad de los ayuntamientos de Veracruz hay más regidores de los que la propia ley permite. Y no es un error reciente ni un descuido administrativo lo que estamos observando. Es una práctica que se fue normalizando con reformas y acuerdos políticos hasta que hoy se traduce en 92 cabildos sobrerepresentados. Y el dato importa, porque no estamos hablando solo de números, sino de dinero público, de espacios de poder y de decisiones que afectan directamente a la operación diaria de los municipios. Y ahora, con la propuesta de reforma electoral federal, ese modelo empieza a tambalearse. La legislación veracruzana ya establece cuántos ediles deben tener cada municipio según su población. Pero el problema es que desde hace años se abrió la puerta para que los ayuntamientos solicitaran ampliaciones y el Congreso podía autorizarlas con mayoría calificada. Así, lo que debía ser una excepción terminó volviéndose regla. ¿Y cuál fue el resultado? 228 regidurías adicionales que hoy implican sueldos, asesores, oficinas y estructura administrativa que no siempre se traduce en mejor gobierno local. El discurso oficial que impulsa la reforma apunta a la austeridad y a eliminar privilegios. Se argumenta que muchos de esos espacios han servido para acomodar compromisos políticos, cuotas partidistas o incluso familiares de figuras locales. Y el problema no parece ser la representación ciudadana en sí, sino cómo se utilizaron esas ampliaciones. En teoría, eran para reflejar cambios demográficos. Y en la práctica, en varios casos, terminaron siendo una herramienta para repartir posiciones dentro de los cabildos. Desde el Congreso local ya se empieza a hablar de armonizar la ley estatal con la propuesta federal, lo que implicaría cerrar la puerta a nuevas ampliaciones y obligar a los municipios a ajustarse estrictamente al número de ediles que marca la población. Y esto no solo reconfigura la integración de los cabildos, también impactaría en la operación política interna de los ayuntamientos, porque menos regidores significa menos voces, pero también menos gasto y menos espacios para la negociación partidista. Municipios grandes como Coatzacoalcos, Poza Rica o inclusive Boca del Río aparecen en la lista, pero también muchos del tamaño medio y pequeño, es decir, no se trata de casos aislados, sino de un esquema extendido en prácticamente todo el estado. Si la reforma avanza, varios de esos cabildos tendrán que reducirse en las próximas integraciones. Y eso no será solo un ajuste técnico, implicará redefinir equilibrios políticos locales, candidaturas y acuerdos que durante años se construyeron sobre la base de tener más sillas disponibles. Y lo que durante años se justificó como representación y gobernabilidad, hoy se revisa bajo la lupa del gasto y la eficiencia. Veracruz, con 92 ayuntamientos sobrerepresentados, se convierte en uno de los ejemplos más claros de cómo las excepciones legales, cuando no se controlan, terminan convirtiéndose en la nueva normalidad política. Noticias locales. Justicia por mano propia en Boca. En Boca del Río, la madrugada terminó en escena de justicia por mano propia. Vecinos capturaron, golpearon y amarraron a un hombre al que señalaron como presunto ladrón dentro de una vivienda. No fue la policía quien lo detuvo primero,
fueron los ciudadanos, hartos y organizados en cuestión de minutos, quienes reaccionaron. El hecho no solo habla de un intento de robo, sino de algo más profundo: la desconfianza en que la autoridad llegue a tiempo. Cuando la gente decide intervenir antes que llamar, es porque siente que está sola. De acuerdo con los propios colonos, el sujeto fue sorprendido dentro de una casa en la colonia Lindavista. El aviso corrió rápido entre vecinos y en cuestión de minutos ya lo tenían sometido, golpeado y amarrado en la vía pública, esperando a que llegaran las patrullas. La policía estatal y la naval arribaron después para formalizar la detención, leerle sus derechos y trasladarlo. Es decir, el proceso legal comenzó cuando el castigo social ya había ocurrido. Y este tipo de escenas se han vuelto cada vez más comunes en distintas zonas del estado. Y no es que la gente quiera asumir funciones de policía, pero la percepción de inseguridad y la sensación de que los delitos menores rara vez terminan en sanciones firmes provocan reacciones cada vez más agresivas. Y el problema, pues estamos observando este vacío de seguridad que ocurre, porque las autoridades suelen llamar a no hacer justicia por propia mano, pero ese llamado pierde fuerza cuando no se acompaña de resultados visibles en la prevención y sanción de los delitos cotidianos. Los que ocurren en colonias y pues no siempre llegan a titulares nacionales. En colonias como Lindavista, la organización vecinal se ha vuelto una forma de autodefensa informal. Grupos de WhatsApp, rondines improvisados y reacciones colectivas rápidas son la nueva primera línea de seguridad para muchos habitantes. Y eso, aunque puede evitar un robo en el momento, también revela un síntoma más grande. La seguridad pública se está resolviendo cada vez más en la banqueta y menos en las oficinas donde se diseñan las estrategias. El presunto ladrón terminó detenido por la policía, pero antes fue juzgado y castigado por los vecinos. Y cada vez que esto ocurre, la pregunta no es solo qué hizo el detenido, sino qué está fallando para que los ciudadanos sientan que amarrar a alguien en la calle es la única forma de que la autoridad voltee a verlos. Noticias locales. Salma al rescate de perros veracruzanos. Una historia que empezó como un rescate durante un rodaje en Veracruz terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Chachalacas, la perrita que adoptó Salma Hayek, dio a luz a 10 cachorros y ahora todos están en proceso de adopción. Lo que se podría parecer solo una anécdota de celebridad, en realidad vuelve a poner sobre la mesa el tema de abandono animal en el estado. Porque si una figura internacional tiene que intervenir para rescatar a 2 perritas en la calle, la pregunta inevitable es qué está pasando a nivel local con la protección animal y la cultura de adopción. La actriz veracruzana documentó el rescate y el seguimiento veterinario de Chacha y Panela, madre e hija. Durante la revisión médica se descubrió que Chacha estaba embarazada y meses después nacieron los 10 cachorros que hoy buscan hogar. El proceso de adopción se está manejando a través de redes sociales y un formulario en línea con filtros básicos para asegurar que los perritos lleguen a familias responsables. No es una campaña improvisada, hay una tensión clara de evitar que los cachorros vuelvan a terminar en situación de calle. El impacto mediático del caso no viene solo por los cachorros, sino por quien los está promoviendo. Y es que cuando una figura como Salma Hayek habla de esterilización, de adopción, de abandono, el mensaje llega a sectores que normalmente pues no siguen campañas institucionales o asociaciones protectoras. Y eso exhibe otra realidad incómoda, porque muchas campañas oficiales sobre el bienestar animal pasan desapercibidas, mientras que un video de una celebridad logra en horas lo que a veces no se consigue en años de políticas públicas. Los 10 cachorros, con nombres, perfiles y descripciones propias, ya tienen una narrativa que los humaniza y los vuelve atractivos para posibles adoptantes. Y esa estrategia que organizaciones animalistas llevan años usando, ahora se replica con mayor alcance gracias al eco mediático de Salma Hayek. Y esto también abre una conversación más amplia sobre cómo las redes sociales se han convertido en la principal herramienta para promover adopciones ante la limitada infraestructura pública para atender el abandono animal en Veracruz. La historia de Chachalacas y sus cachorros es tierna y viral,
pero también es un recordatorio de un problema estructural que sigue sin resolverse. Hoy hay 10 perros buscando hogar con ayuda de una celebridad como Salma Hayek. Y bueno, mañana, en silencio, habrá muchos más esperando la misma oportunidad, sin cámaras ni reflectores.